Hola a todos, les saludo en el amor del Señor, esperando se encuentren bien. Los quiero invitar a dar inicio a este culto de alabanza a nuestro Señor Jesucristo con el Salmo 103. Y dice, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contendrá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto más está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Cantemos juntos, hermanos, el himno número 9 en nuestros himnarios. Señor, ¿quién entrará? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades. Enséñame a amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades. Enséñame a amar. Les saludo, hermano, para que adoremos a Dios. Hoy domingo, hermano, los saludo con mucho cariño, con mucho aprecio, con mi corazón en la mano, los saludo a ustedes. Estoy aquí y reunidos todos, los quiero saludar, desearles muchas bendiciones para todos ustedes que han sido tan buenos conmigo. Quiero decirles que con ustedes he aprendido muchas cosas yo. A ver, ya me emocioné ya. Quiero decirles que los quiero mucho. Todos los días oro y en mis oraciones están ustedes. No creemos que no estamos en contacto así visualmente,
no los recuerdo. A ninguno echado al olvido. Quiero que ustedes me sigan orando por mí, mi familia, por mi hijo, mi esposo. Le pido yo oración para que el Señor entre en su corazón, así como entró en el mío. Que ponga los medios, que acerque a alguna persona hacia ellos, para que ellos se conviertan en tu presencia, Señor. Porque nada somos sin tu presencia, Padre bueno. Yo le doy las gracias a mi Dios, que es grande y poderoso. Él está siempre conmigo, me ha levantado cuando estoy caída. Y los bendiga a todos, uno por uno a ustedes. Pastor, todo, su esposa e hijo. Y a ustedes, muchas gracias. Muchas bendiciones, que el Señor siempre los ampare. Gracias, hermanito. Los quiero mucho. Bendiciones a todos. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él orar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Hermanos, ahora les invito a leer una lectura bíblica. Jehová es mi pastor. Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
adereza mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Hola hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Es un privilegio poder saludarles en esta hora, dando gracias a Dios, porque ya en este año 2021 que ha comenzado, ¿cierto? Podemos seguir de esta forma, donde nos hemos habituado un poco a las pantallas y lo que significa estar un poco más distantes. Sin duda, desde acá se les extraña y es siempre un anhelo el poder estar juntos. Nunca voy a dejar de decir eso, mis hermanos, porque no es para mí un cliché ni que me faltan palabras para decirle en este sentido, sino que realmente desde el corazón podemos decir que es una necesidad. Y cada vez que lo pienso, elevo internamente un clamor al Señor, rogándole que pronto esto pueda pasar para que como cuerpo, como familia espiritual podamos estar juntos
y con un deseo más ferviente, un anhelo más intenso de poder servirle a Él. Así es que les invito en esta hora a reflexionar en la palabra del Señor, con un corazón dispuesto a ser ministrados, a ser orientados por Él. Quiero invitarles a orar antes de leer la palabra y rogar la dirección de nuestro Dios en este momento. Oremos. Señor y Padre, yo te doy muchas gracias por permitirme una vez más dirigirme a tu iglesia a través de estos medios, Señor. Gracias porque tú nos has dado tu palabra para que ella sea la lumbrera en nuestro camino, para que permanentemente nos guíe y nos muestre, Señor, qué es lo que debemos hacer, cómo podemos agradarte. Señor, gracias porque tú has honrado tu nombre, has revelado tu voluntad y has querido, Señor, eh, relacionarte con nosotros, hacer la paz, reconciliarnos contigo. Muchas gracias por eso, Señor. Permítanos, Dios mío, estar con la actitud correcta, Señor, para enseñar y predicar tu palabra, como también para oírla y también responder a ella, Señor. Gracias por tu gran amor, gracias por tu fidelidad, gracias porque podemos decir que hemos comenzado este año con tu bendición, con tu ayuda, pero queremos, Señor, que tú cada día vuelvas nuestro corazón a ti y que sobre todo nos des un oído atento a la voz de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Quiero invitarles a leer en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22. Y quiero compartir este texto porque el Señor ha estado hablando a mi corazón respecto a las realidades que podemos observar en esto que es histórico, ¿cierto? Pero que también tiene una lección y una enseñanza espiritual para estos días. Dice aquí, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Amén. En estos versículos, ¿verdad?, se nos describe a un suceso, una situación en la cual para mí es muy impactante observar no solo la edad de quien ha sido nombrado rey, en el caso de Josías, sino de ver el trasfondo. No me voy a ir tan atrás, pero claramente esto que nosotros estamos leyendo tiene un contexto más o menos largo, donde podemos darnos cuenta que por varias generaciones, décadas, el pueblo de Israel había ido en una decadencia espiritual constante, donde, miren, creo que para mí este es el punto central de lo que les quiero transmitir, que es el hecho de que había una insensibilidad y un desconocimiento espiritual del pueblo que les hacía incapaces de poder discernir qué era lo bueno y lo malo, qué era realmente la voluntad del Señor. En eso se reflejaba absolutamente su lejanía de la verdad. Podemos ver cómo el pueblo había perdido toda sensibilidad hacia Dios. Y esto era terrible, ¿no? Y por eso para mí es tan impactante observar que tanto el padre como el abuelo de Josías fueron hombres muy malos, malos en el sentido de que aquí leemos, ¿cierto?, que Josías hizo lo bueno, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero tanto de Manasés como de Amón no podemos decir lo mismo. Y Manasés, quien reinó por más de 50 años, en 55 años exactamente, no podemos decir lo mismo. Dice la escritura que él fue, además de ser el rey que más años reinó, fue el rey que le hizo más daño
con las abominaciones que él hizo y como la guinda para la torta para distinguir hasta dónde fue capaz de ir. Dice la escritura, ¿cierto?, que él pasó a su hijo por fuego, como una forma de adorar al dios Moloch, ¿cierto?, un sacrificio humano. Evidentemente ustedes podrán entender lo que eso implica, solamente contrastarlo con la ley del Señor, ¿cierto?, de que no matarás, o el amor y el cuidado que el Señor esperaba que los padres tuvieran hacia las familias y sus hijos. Por lo tanto, claramente vemos que la decadencia moral, espiritual que el pueblo está viviendo y sobrellevando es grave. Y al observar a Amón, ¿cierto?, quien fue asesinado, que dice la escritura que también hizo lo malo, luego de estas dos personas, ¿cierto?, que dirigen, que reinan por sucesión en el pueblo de Israel, finalmente nace este Josías. Y eso para mí representa un primer punto, ¿no?, de poder observar cómo Dios permite que aún de esta decadencia moral, espiritual tan mala, tan baja, pueda Dios preservar a un hombre para él, para poder mantener su pacto en pie y para demostrar obviamente su fidelidad hacia un pueblo infiel, para poder demostrar, ¿cierto?, cómo él siempre tiene un remanente en medio de cualquier adversidad. Y nos damos cuenta entonces que Josías hace lo recto ante los ojos del Señor sin tener ningún, ¿cómo decirlo?, ningún parámetro, sin tener ninguna guía, nadie que influyera sobre él de una forma positiva, podríamos decir, para que lo indujera a buscar a Dios. Y en esto podemos ver, ¿cierto?, de que finalmente Dios es el que llama, Dios es quien obra en la vida de las personas, porque claramente vemos que los reyes anteriores, aunque sabían que eran parte del pueblo de Jehová, nunca se preocuparon de buscar eso, sino que simplemente se dejaron llevar por sus pasiones, sus corazones, sus imaginaciones. Y eso los llevaron a pervertir finalmente la adoración a Dios. Tenían una conciencia de que había que adorar, tenían una conciencia de que había que hacer lo correcto. Sin embargo, el impulso de su corazón simplemente los desvió y los llevó a hacer lo que ellos quisieron, lo cual evidentemente traía la ira de Dios, acumulaba la ira de Dios sobre ellos, sobre el pueblo, pero no les interesaba. Entonces, Josías es levantado por Dios como un hombre dispuesto a un hombre con un corazón tierno a la palabra del Señor. Y Josías, para mí lo interesante, ¿cierto?, además que no tenía quien lo influenciara positivamente para buscar al Señor. Él en su reinado por 10 años, la Biblia describe que hizo lo correcto. 10 años sin, digamos, la dirección clara de la verdad de la palabra del Señor. Eso me parece formidable porque finalmente veo el obrar del Señor en este hombre. Veo cómo Dios preserva su vida para poder cumplir una función especial, para que fuera de bendición al pueblo, trayéndoles un avivamiento, trayéndoles una reforma muy importante para su tiempo. Entonces, al observar a Josías, ¿cierto?, como alguien preservado por Dios, podemos darnos cuenta que a los 18 años de su reinado, dice el texto acá, que fue hallado, un hallazgo importantísimo, que nos revela una vez más la decadencia espiritual que existía en ese tiempo, ya que él contaba con personas como
servidores del rey, personas desde el mundo espiritual, podríamos decirlo, ¿cierto? Que estaban trabajando, estaban en sus posiciones, por así decirlo. Sin embargo, nos damos cuenta que eh, tenían el rollo, tenían la ley, la palabra, la voluntad de Dios expresada a través de la palabra, perdida, y ni siquiera la habían encontrado. No sabían que existía. Lo podemos ver en el lenguaje, ¿cierto?, que se usa en el texto. Y no solo eso, sino que es como, no es que estaba perdida, que fue trasladada en algún lugar, en algún viaje, sino que estaba en el mismo templo. Es como, no sé, cuando se nos pierden los lentes, las llaves, y en realidad es que, bueno, corrí la cama y ahí estaba, ¿no? Eh, pero se nota que no había un anhelo de buscar, no había un deseo de encontrarla, simplemente apareció. Y esta aparición, ¿cierto? Este encuentro, este hallazgo que nos describe aquí la palabra del Señor, tiene un efecto en la vida espiritual de Josías, que quisiera destacar, ¿cierto? No solo como un hombre que Dios ha separado, apartado para sí, sino que vemos que este varón se hace consciente de una realidad espiritual que, a pesar de las cosas buenas que él estaba haciendo, no lograba divisar, no estaba viendo claramente, ¿no? Y quizás pudiéramos comparar a este varón, ¿cierto?, con aquel centurión en el Nuevo Testamento que hace obras buenas, que hace limosnas, pero que necesita mandar a buscar a Pedro para que venga y le señale cosas que él no sabía. Habían cosas que él estaba haciendo, ¿no?, que eran buenas, que eran necesarias, pero no entendía totalmente la verdad, y evidentemente esas buenas obras no le iban a salvar. Él necesitaba algo más, él necesitaba la luz de la palabra del Señor. Y Dios, en su misericordia, imagínense, considerando lo que él mismo había predicho, ¿no?, que haría si se violaban sus mandamientos. Él había prometido el justo juicio, la condenación a la desobediencia, y Dios iba a cumplir fielmente su palabra. Pero hasta la fecha de Josías, ¿cierto?, no había ocurrido mucho de lo que decía el libro, y de hecho no va a llegar tampoco, sino más adelante. Pero vemos, ¿cierto?, que en Josías se puede divisar esto, ¿no?, que cuando encuentran el rollo, ¿cierto?, el libro, que ni siquiera saben lo que es, porque simplemente lo describen como el libro, y se le lee al rey, ¿verdad? Nosotros encontramos que en el versículo 11 dice: y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Me parece formidable, hermanos, considerar la actitud de este joven siervo de Dios, que no tuvo ninguna influencia familiar, que no tuvo, ¿cierto?, la bendición de haber nacido en un hogar cristiano, digámoslo así, sino que tuvo todo para haber seguido simplemente la línea genealógica del pecado y de hacer lo malo, pero por misericordia y gracia de Dios hace lo bueno.
Pero ahora Dios le provee su palabra. Dios trae a su vida una luz, cierto, tan clara que hace que este hombre se estremezca, que este hombre se dé cuenta de que el Dios al que le ha fallado no solamente quiere un cambio estructural externo, ¿cierto? De cambiar la forma en cómo se está haciendo la adoración. Recordemos que siempre vamos a leer en el Antiguo Testamento que cuando el pueblo de Israel se había perdido de lo que Dios le había pedido y había seguido las costumbres de los otros pueblos, normalmente se describe, ¿cierto?, como haciendo una adoración en los lugares altos o edificando ciertos tipos de centros de adoración, ¿no? Con descripciones que evidentemente lo que hacían era simplemente conducir al pueblo a la inmoralidad y principalmente confiar en lo que traía deleite a su carne y no a su espíritu. Y recordemos que el deseo de Dios siempre ha sido desde el principio tener un pueblo santo, apartado, diferente al mundo. Y eso lo encontramos en toda la Biblia, porque Dios no ha cambiado. Su deseo de tener un pueblo santo siempre es igual. Pero claramente vemos entonces en Josías un corazón tierno, un oído dispuesto al Señor. Y esto es un privilegio, mis hermanos. Podemos observar, ¿cierto?, de que el privilegio que vive finalmente Josías es el hecho de que Dios se está revelando a su vida. Por el hecho de que él anhela y desea hacer lo recto ante los ojos del Señor, Dios le provee una palabra que trae una mayor luz, una mayor claridad a su vida. Y esto tiene que hacernos sentido a nosotros, ¿no? Nosotros que quizás creemos que tenemos cosas buenas, hemos hecho cambios positivos en nuestra vida, pero que quizás el Señor anhela y desea revelarnos y mostrarnos más de Él a través de su palabra. Una de las cosas que trajo sobre la vida de Josías y que debería estar provocando lo mismo en nosotros, ¿no?, es el hecho de que cuando Dios le habla al corazón a Josías, Él ve que son dignos del juicio. Él ve que la maldad de sus padres, no la de él, hacen que él mismo caiga en la categoría de los que Dios va a juzgar. Y eso es impresionante, ¿no? Porque eso solamente lo pueden ver aquellos que realmente son pobres en espíritu, aquellos que saben que Dios es verdad, que es fiel a su palabra, que cumplirá cada una de sus palabras. Pueden ver, como lo pudo ver Josías, que el pecado de su familia y de las generaciones anteriores a él, Dios no lo pasaría por alto, porque Jehová no da por inocente al culpable. Y eso hace que Josías, cierto, se preocupe y piense en el proceso, ¿no? El libro es hallado en un contexto donde nadie lo estaba buscando. Por providencia de Dios, ¿cierto? Aparece este libro y este hombre que es el que tiene esta disposición tan especial, tan distinta al resto, ¿no? Este varón no solo lee y rasga su vestidura, sino que envía a buscar quien pueda interpretar, quien pueda decirle de una forma más clara lo que él necesita, porque claramente él dice, Dios va a juzgarnos y su ira, que es grande, va a traer consecuencias sobre nosotros. Por eso, él se da cuenta, ¿no?, de que la ira de Dios es grande, se ha encendido. ¿Y cuál es la razón? Que sus padres claramente no escucharon, no quisieron escuchar las palabras que eran la instrucción de Dios, eran la revelación de Dios para ellos. Es impresionante, hermanos, que cuando se nos esconde
la Biblia, se nos esconde la Biblia, ¿cierto? Podemos llevar nuestra vida, nuestra adoración, la iglesia misma y todo lo que esto compone a una desviación que nos hace simplemente andar a tientas, nos hace andar en tinieblas. Mis hermanos, lo que les quiero transmitir es que Dios siempre ha tenido y tendrá un remanente. No importa que las generaciones anteriores a nosotros hayan hecho lo malo ante los ojos de Jehová. No importa en el contexto en el cual nosotros hayamos nacido, puede ser de un hogar alcohólico, drogadicción, lo que sea. Eso no implica que nosotros tengamos que repetir la misma historia. Creo que la historia de Josías nos permite darnos cuenta que Dios puede preservar nuestras vidas eh, para que nosotros hagamos la diferencia en nuestra generación. Sin embargo, no es por sí solo que esto ocurre. Se necesita la iluminación de Dios mismo sobre nuestros corazones, sobre nuestras conciencias, trayendo su palabra a nosotros y trayendo quien pueda interpretar esa palabra para nosotros, para que entendamos, ¿cierto?, de que Dios siempre ha hablado, su voluntad siempre ha sido manifestada entre nosotros, pero somos nosotros los que debemos escuchar lo que Dios está diciendo. Y cuando escuchamos lo que Dios está diciendo, ¿cierto? Tenemos que reaccionar a esa palabra tal cual Josías lo hizo. Josías manifestó una intención, un deseo de querer ser enseñado, de poder escuchar más claramente lo que Dios le estaba mostrando, lo que Dios estaba revelando de sí mismo. Y claramente el Señor respondió su inquietud y vemos que fueron a la profetisa, ¿cierto? Hulda, y hablaron con ella y ella trajo y envió al Señor una palabra a través de ella. Y fíjese lo que dice. Y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí, así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Mis hermanos, creo que nos podemos dar cuenta, ¿no? Dios es un juez justo. Dios es un Dios que no puede ser burlado. Aunque hagamos lo correcto, debemos entender que quienes no lo hicieron acumularon ira para el día de la ira. Aunque Dios no ejecuta sus juicios muchas veces de forma inmediata, nosotros tenemos que estar conscientes de que el juicio por cada obra mala llegará, por cada desviación, por cada actitud de no prestar atención a la voz del Señor, tendrá juicio. Esa fue la conciencia que tuvo Josías frente a Dios, frente a su palabra, frente a su voluntad. Y eso es parte de lo que nosotros vamos y debemos experimentar en nuestra vida espiritual. Nosotros necesitamos hacernos conscientes de esta realidad y preguntarnos hoy día, ¿no? ¿De qué manera estamos escuchando la voz del Señor? ¿Cuánto estamos apreciando la voluntad revelada del Señor? ¿Y cuánto estamos pidiendo que nos sea revelado, que se nos muestre más claramente, no simplemente para saber, sino para actuar en relación a esa verdad? Y aquí vemos que Dios va a juzgar. Es grande el pecado. Es grande la desobediencia, es grande la abominación, la deshonra que se ha hecho en nombre del Señor. Se le ha dado la espalda. Y Dios no va a pasar eso por alto. Ahora, en esta circunstancia, fíjense el reclamo que da el Señor. ¿Por qué Dios va a juzgar? ¿Por qué Dios está enojado? ¿Por qué su ira se ha encendido y no quiere ser apagada? ¿Por cuánto me dejaron? Josías declara, nuestros padres no quisieron escuchar. Como consecuencia, le dejaron. Dios simplemente dice, me dejaron. ¿Y cómo se ve
esa falta de oído a Dios y cómo se ve esa distancia entre el adorador o el Hijo y Dios mismo, en que el centro de la adoración, el centro de atención de estas personas no es Dios mismo. Hay una preocupación por adorar porque el hombre no puede librarse de esto, ¿no? El hombre fue hecho y fue creado para adorar y lo va a hacer. El tema es qué va a adorar. Y aquí vemos, ¿cierto?, que ellos inciensan a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Terrible, ¿no? Terrible darse cuenta que por algo que parece como tan elemental, tan sencillo, ¿cierto?, que podríamos juzgar, pero ¿cómo lo hicieron? Ciertamente debe hacernos meditar en este día. ¿De qué manera nosotros pudiéramos estar en esta misma condición? Quizás sintiéndonos justificados por una mala herencia, diciendo que no hemos tenido una buena herencia en el pasado por causa de nuestros padres o de nuestros antecesores espiritualmente o de nuestros regímenes políticos. ¿Puede alguien excusarse frente al único Dios verdadero? De ninguna manera. No hay excusa. Lo que haya ocurrido, ¿cierto?, la forma en la cual hayamos vivido antes de que el Señor se revele en nuestra vida, da igual. Dios es un Dios que cambia realidades. Dios es un Dios que sabe a quiénes ha llamado, sabe a quién ha elegido y en quiénes Él va a obrar para sus propósitos. Por eso es tan importante que Dios, si se ha revelado a nuestra vida, Él no lo va a hacer de una forma en la cual podemos decir fue una vez, o que Dios se va a conformar en que nosotros hacemos lo correcto simplemente. El Señor quiere todo nuestro ser y Él espera que nuestra reacción hacia Él, nuestro amor hacia Él se manifieste en la manera que escuchamos su mandamiento. El Señor espera que usted y yo tengamos esa deferencia hacia Él, ¿no? Porque eso demuestra amor. Nosotros amamos al Señor cuando atendemos a su voz, porque el escuchar su voz, obviamente, vamos a saber que si escuchamos el mandamiento, lo primero que vamos a oír: oye Israel, el Señor Jehová uno es. Y al mismo tiempo, ¿no?, al Señor tu Dios amarás, adorarás, servirás. Dios no quiere simplemente que hagamos cosas externas. Él espera que nosotros le amemos de todo corazón. Y cuando nuestro corazón le ama, quiere escuchar. Cuando nuestro corazón le ama, no le va a dejar, no le va a cambiar por otros dioses. Eso es fundamental en lo que estamos hablando. Pero fijémonos, ¿cierto?, que aunque la ira de Dios es tan grande, Josías está haciendo la diferencia. Josías está demostrando a través de esta actitud, y Dios va a manifestar cómo Él es, ¿no? Cuando Él dice cuáles son los sacrificios que le agradan, cuáles son los sacrificios que quiere recibir, cuál es la actitud de las personas que hace que Él irresistiblemente pueda actuar con misericordia. Y vemos, ¿cierto?, de que la respuesta a Josías en lo personal es positiva, porque de todas las personas, imagínense, aquel sacerdote que encontró el rollo, que lo leyó para el escriba, lo leyó como: bueno, hemos hecho todo el trabajo, tú nos mandaste a edificar el templo, nos mandaste a reparar las grietas, estamos haciendo todo esto, rey, estamos quedando súper bien el trabajo. Mira, encontré este libro, mira, escriba Hilcías, voy a leer lo que encontré para ti. Hermanos, era un sacerdote, era un hombre que estaba llamado a apartar
apartado para un servicio especial y que tenía que ver con enseñar la ley al pueblo. Pero la insensibilidad, la dureza de su corazón se deja entrever entre líneas, en lo cual nosotros podemos darnos cuenta, ¿cierto?, de que una persona puede estar al servicio, puede estar en el templo, pero su corazón puede ser una piedra respecto a las verdades que revela Dios en su palabra. Puede estar haciendo actividades externas, cumpliendo con ciertos rituales, pero sin siquiera entender lo que hace. En cambio, el rey, cuando escucha, su corazón se quebranta. Y él se quebranta internamente y lo manifiesta hacia lo externo. Y vemos, ¿cierto?, de que Josías recibe una palabra del Señor. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. ¿Por qué Dios le responde y le habla directamente? Las razones que Dios nos da: por cuanto oísteis las palabras del libro. Bendito sea el nombre del Señor. Número 1, oíste las palabras del libro. Número 2, tu corazón se enterneció. Número 3, te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrá a ser asolados y maldito, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Hermanos, los sacrificios de Dios, dice el Salmo 51, son el espíritu contrito y humillado. A ese corazón, a ese tipo de sacrificios, Dios no va a despreciar. Sin duda, hermanos amados, nosotros estamos viviendo en circunstancias muy complejas, muy difíciles, porque el pueblo que tiene el rollo, que tiene la palabra, tiene la revelación, tiene la luz del Señor, parece que tuviera el rollo escondido. Hoy día la propia iglesia de Cristo está viviendo como si lo que Dios ha dicho no se fuera a cumplir. Hoy día el pueblo de Dios está viviendo como aquellos que han dejado al Señor. No es su prioridad. No hay este enternecimiento del corazón cuando se escucha acerca del juicio del Señor que viene, o simplemente de la promesa del Mesías que volverá a venir. Sin duda, mis amados hermanos, esto tiene que hacernos meditar respecto a cómo nosotros estamos desarrollando nuestra espiritualidad frente al Señor. Cómo estamos escuchando al Señor y cuánto nos hemos alejado de Él. Dios quiera que nosotros podamos seguir el ejemplo de este rey que quiere conducir ahora al pueblo a aquello que Dios demanda, aquello que Dios quiere, ¿no? No me da el tiempo ahora para explicar más detalles que saltan de estas frases, de estos textos, ¿no?, que nos permiten observar cómo Josías, ¿cierto?, finalmente es el único justo, es el único que está haciendo lo bueno, pero es el único que está quebrantado, es el único que está con un deseo de agradar a Dios, es el único que quiere que otros también vengan y encuentren esta restauración de su vida espiritual con el Señor, porque Él entiende, hermanos, que Dios es un Dios de verdad, es un Dios que cumple su palabra, es un Dios que es digno de temer, es un Dios, ¿cierto?, que si le clamamos, si le buscamos, Él puede tener misericordias. Y Josías recibe esta palabra, pero Él no se queda con eso, Él sigue adelante. Él no se conforma de que Dios me habló, Dios me respondió. No, Él ahora quiere manifestar un compromiso profundo de fe con Dios. Y en ese compromiso profundo, Él viene y dice: Señor, yo me comprometo.
Yo quiero vivir. No solo quiero escucharte en este momento, no solo quiero un quebranto momentáneo en mi vida. Yo quiero, yo y mi casa. Y voy a atraer al pueblo. Y a mí me llama mucho la atención, porque a los primeros que él pone en la lista de con quienes él quiere ir a realizar un compromiso frente a Dios, un compromiso de cambio, es con los varones. Él llama a los hombres y le dice, vengan, ustedes como yo somos responsables de la restauración de la vida espiritual de este pueblo. Eso me conmueve por dentro, porque me doy cuenta, hermanos, a través de estas palabras, que sin duda es lo que hoy día necesitamos más, que los varones asuman un compromiso, que aquellos que tienen liderazgo espiritual asuman un compromiso con el Señor de vivir todo lo que el libro nos declara. Una decisión, una determinación, un deseo de ir en pos del Señor, un deseo de decir, Señor, yo quiero guardar tus mandamientos, quiero cumplir las palabras que tú has declarado que para mí son tu voluntad. Mis hermanos, Dios permita que nuestra vida pueda buscar esto que encontró Josías. Y quisiera terminar simplemente leyendo parte de las obras que Josías hizo en cuanto a los cambios en el pueblo y en general. Pero escuchen. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Qué maravilloso epitafio, hermanos, para recordar. ¿Por qué Josías finalmente hizo lo que hizo, fue como fue? Porque se convirtió. Su conversión a Jehová se manifestó en frutos concretos de un hombre que tenía hambre y sed de justicia, de un hombre que no quería que el nombre de su Padre, de su Dios, fuera deshonrado por la religiosidad, que no quedó simplemente en actitudes externas. Su corazón completo se conmovió con la verdad. La luz de la palabra de Dios le iluminó. Dios le quebrantó su espíritu. Lo llevó a buscar al Señor de todo su corazón. Hermanos, esa es la identidad de la iglesia hoy día. Ese debe ser el espíritu que nos mueve a hacer lo que tenemos que hacer. No simplemente acciones, no reparaciones de lo externo, del templo, de lo que se ve, que son cosas importantes. Dios quiere que haya una reforma radical desde nuestro interior. Dios nos ha dado su palabra, hermanos, pero la estamos apreciando. Dios nos ha dicho que el juicio viene. Estamos temiendo de Él. Estamos clamando como Josías por nuestro pueblo, por los que serán consumidos. Si usted sigue leyendo esta historia, se va a dar cuenta que finalmente Dios fue muy duro con Israel. Le costó 70 años, además de muchos otros años de sufrimiento.
pero 70 años cautivos por causa de su desobediencia. Por eso yo les invito que nosotros podamos volvernos al Señor, como lo hizo Josías, apreciar su palabra y observarnos a través de ella si no la hemos dejado. Que Dios nos bendiga y nos ayude para que al meditar en esta palabra respondamos con amor y con fe. Amén. Que Dios les bendiga, hermano y hermana. Ha sido un privilegio poder compartir esta reflexión y Dios permita que en un futuro próximo podamos ver de forma presencial. Oremos al Señor. Padre bueno, te agradezco en este momento, este tiempo. Gracias por tu misericordia y tu verdad. Gracias porque tú te revelas a nuestra vida, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos para ser hombres que se comprometen contigo, Señor, de verdad, de corazón. Ayúdanos para que no se nos pierda el libro, Señor. Ayúdanos a sentir la vergüenza de lo que eso significa para quienes son tus siervos. Perdónanos, Señor, cuando hemos permitido que cosas que no son tuyas, que tú no has pedido, se introduzcan en la adoración a tu nombre, entorpezcan la relación contigo. Ayúdanos, Señor, para santificarnos y purificarnos y cuestionar si realmente estamos haciendo lo que tú nos has pedido. Ayúdanos a observar el libro. Ayúdanos, Señor, a observar tu ley, para que por medio de ella podamos saber lo que es santo, lo que es justo, lo que es bueno, Señor, lo que tú has pedido. Enséñanos a ofrecerte este sacrificio del corazón contrito y humillado, a no, Señor, conformarnos con buscar otras satisfacciones para nosotros, sino que en ti y solo en ti, oh Padre bendito, te ruego, tú operan en tu iglesia y ayúdanos, Señor, para que así como con Josías, tú puedas ver que nuestros corazones se enternecen ante la realidad espiritual que tú nos presentas, de que tú no has cambiado y de que lo que has prometido lo cumplirás. Pronto volverás, lo sabemos, pero ayúdanos a estar apercibidos, no solo con repetir esta verdad, sino que cada día nos estemos preparando para el encuentro con nuestro Dios. A ti doy gloria, Padre Celestial, honra y alabanza por tu bondad y por tu paciencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Un abrazo para cada uno de ustedes. Buenas tardes, mis hermanos. Les saludo en el amor de Jesucristo y ahora vamos a cantar una alabanza que se llama Yo quiero más de ti, y a la vez invitamos a todos ustedes a que en casa puedan unirse a las voces de nosotros para cantar al Señor. Quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voz.
entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Hermanos, les animo en este momento a que podamos orar para despedir este culto. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más. Estamos orando en este culto, Señor amado, dándote a ti nuestra alabanza, nuestro reconocimiento, ya sea en cada participación de los hermanos que han estado en este culto, como también aquellos que han dispuesto su corazón a poder ver este culto en familia o solos en el hogar, pero a concentrarse, a meditar en este culto que es para ti y por sobre todo en tu palabra, Señor. Te damos gracias, cada uno de los miembros, como también de las visitas o de los amigos que han estado viendo este culto. Señor, queremos orar para darte gracias porque hemos sido muy bendecidos por medio de tu palabra. Gracias, Señor amado, porque tú has hablado y nosotros tenemos que responder también a ti, de lo que tú nos has hablado, Señor amado, como también de lo que ha venido a nuestra mente cuando se ha expuesto tu palabra. Tú nos has hablado, Señor, de distinta manera y nosotros te damos gracias. Señor, bendice a cada hermano, a cada familia, a cada niño, anciano, joven, cada matrimonio que en esta hora ha podido ser parte de este culto, Señor amado. Bendice a tu iglesia, que esta semana podamos seguir meditando en lo que tú has hablado el día de hoy, que nos ayudes también a poder congregarnos, Señor, ya que tenemos la oportunidad de poder conectarnos, llamarnos, vernos a través de los medios sociales. Así que permítenos durante esta semana no desconectarnos, al contrario, estar conectados, porque somos la iglesia, porque nos necesitamos, Señor amado. Te bendecimos y te adoramos en este día. Gracias, Señor amado. En Cristo Jesús. Amén.